Chicos, buenos días. El día de hoy en comunicación vamos a ver el tema de oración simple, estructura. Así como muchos temas que hemos visto en lo que va del año, es un tema que también hemos hecho en más de una ocasión. Cada año lo repetimos, así que en muchos aspectos tienen ustedes que recordar datos puntuales. Vamos a comenzar hablando en torno al sujeto. Recuerda que desde el punto de vista semántico, el sujeto es la palabra o grupo de palabras que designan a quien realiza la acción del verbo. También lo puedes concebir como aquel o aquello de quien se habla en la oración. Puedes tú meterle muchas definiciones, ¿no? Básicamente yo lo concibo como aquella persona o aquel algo del cual se habla en una oración. Ese es el sujeto. Ahora, una cosa que no debes olvidar es que para que reconozcas correctamente el sujeto en una oración, tienes que preguntarte solamente con qué, con quién o con quiénes. Nunca cometas el error de preguntar con otras palabras. Nunca preguntes, por ejemplo, con a quién, a quiénes, con quién. No hagas eso. Simplemente pregunta con qué, quién o quiénes. Por ejemplo, en la siguiente oración, todos los años entran en la casa 9 hombres. La pregunta correcta para que tú descubras el sujeto sería esta. ¿Quiénes entran en la casa todos los años? Y la respuesta es 9 hombres. Y ese es el sujeto. En este caso, en esta oración, el sujeto está ubicado en la parte final. También es una cosa que debes entender. No siempre el sujeto va a estar adelante. A menudo sí lo está, pero también puede estar al final, como en esta oración, o también puede estar al medio. Así que solo basta que te preguntes bien utilizando el qué, quién o quiénes para que te percates correctamente de qué parte es el sujeto. Por ejemplo, en la oración mi computadora se malogró anoche, la pregunta correcta sería ¿qué se malogró anoche? Y la respuesta es mi computadora. Ahora sí el sujeto en esta oración está ubicado adelante. Entonces basta con preguntar correctamente y te da como resultado el sujeto. También tenemos que recordar las clases de sujeto que existen. Por el número de núcleos que pueden tener, tenemos el sujeto simple y el sujeto compuesto. El sujeto simple es aquel que solo posee un núcleo, como ocurre en las siguientes oraciones. María es buena, la camisa es verde, las alumnas llegaron tarde. En cada una de esas oraciones, el núcleo solamente es uno nada más. La palabra María, la palabra camisa y la palabra alumnas, ¿no? Entonces los sujetos en estas oraciones solamente poseen un núcleo. En cambio, el sujeto compuesto es aquel que posee dos o más núcleos. Por ejemplo, ¿no? María y José son una pareja feliz. En este caso hay dos núcleos. Recuerda que los núcleos siempre se deben encerrar por separado. La camisa y el pantalón están sucios. Las alumnas y sus madres llegaron tarde. En estos tres sujetos vemos la presencia de dos núcleos, entonces se tratan de sujetos compuestos. Por la presencia o no presencia del sujeto, tenemos también dos tipos, que son el sujeto expreso y el sujeto tácito. Recuerda que el sujeto expreso es aquel sujeto que sí está señalado en la oración, ya sea de modo oral o de modo escrito. Por ejemplo, en las siguientes oraciones
sí están señalados los sujetos. El niño está en el coche. La mochila se rompió. Los elefantes asustaron a la multitud. Cada una de esas oraciones muestra su sujeto. No los oculta, no los esconde. En cambio, el llamado sujeto tácito no aparece en la oración. En este tipo de sujeto, simplemente tú deduces qué palabra o palabras podrían ser, porque no te las ponen. Que simplemente digas está en el coche, se rompió, asustaron a la multitud. Esas oraciones no tienen sujeto que aparezca ahí porque están ocultos. Ahora, aquí cabe precisar lo siguiente, no es que no haya sujeto, ten cuidado con eso. Sí hay sujeto, solamente que están ocultos. Así que no vayas a pensar que el sujeto tácito es cuando no hay sujeto. Sí hay sujeto, pero no se ven, así de simple. Y por el tipo de voz en la oración tenemos también dos tipos de sujeto, que son el sujeto activo y el sujeto pasivo. Recuerda que el sujeto activo es aquel que realiza la acción. También lo puedes tú concebir como la oración que está en orden, ¿no? Por ejemplo, el payaso hizo reír a los niños, mi primo escribió un poema, Pierina piensa en su matrimonio. Puedes tú notar que en estas tres oraciones los sujetos que están subrayados y con amarillo son los que realizan las acciones, entonces son sujetos activos. Los usamos casi siempre en la vida diaria, es como normalmente hablamos. Ahora, el llamado sujeto pasivo ya no realiza la acción, sino que recibe la acción. Recibe la acción. Y por eso que parece que fueran oraciones que estuviesen al revés. Por ejemplo, ¿no? En vez de que digas, Rebeca tejió la bufanda, dices, la bufanda fue tejida por Rebeca. En vez de que digas, Dani limpia la ventana, dices, la ventana está siendo limpiada por Dani. En vez de que digas, Carlos tenderá la cama, dices, la cama será tendida por Carlos, ¿no? Y también una característica de los llamados sujetos pasivos es que están acompañados en la parte final de la oración por una cosita llamada gente, ¿no? Que está encabezada por el por Rebeca, por Dani, por Carlos, son agentes y son los que realizan la acción que recibe el sujeto pasivo que está adelante. Otro detalle que también debemos recordar es la estructura que posee el sujeto. Recuerda que un sujeto posee elementos y el principal elemento de un sujeto es el núcleo. Recuerda que el núcleo es la palabra principal, es el sustantivo más importante del sujeto. El sujeto puede que tenga más de un sustantivo, pero el núcleo es el sustantivo del cual la oración habla exactamente. Por eso que es el sustantivo más importante. Por ejemplo, en la mesa era muy vieja, tú sabes que la mesa es el sujeto y en este caso el núcleo sería el sustantivo mesa, ¿no? Ahora, no siempre son los sustantivos los que funcionan como núcleo. A veces tú te puedes encontrar una palabra de otra categoría gramatical que funcione como núcleo. Por ejemplo, el verde de tus ojos me impacta. Aquí el sujeto es el verde de tus ojos. Y date cuenta cómo verde, que es un adjetivo en realidad, está siendo usado como un sustantivo. Entonces sería el núcleo del sujeto, ¿no? Fumar es dañino, fumar es el sujeto y al mismo tiempo es el núcleo, pero tú sabes que fumar es un verbo que no está conjugado, un llamado verboide, y en este caso está funcionando como un sustantivo también. Ella ocupó el primer puesto. Aquí el sujeto es la palabra ella y al mismo tiempo es el núcleo, y tú sabes que ella es un pronombre. Entonces, no siempre vas a ver un sustantivo que funcione como núcleo, ¿ok? La mayor parte de las veces sí, pero también puedes tú notar que pueden ser otras palabras. Seguimos con el segundo elemento, el llamado modificador directo. El modificador directo es una palabra que se une al núcleo sin que haya entre ambos un nexo.
Por eso que se llama directo, porque se une directamente al núcleo. ¿Y qué palabras pueden ser modificadores directos? Los artículos y los adjetivos. Por ejemplo, fíjate en esta oración. La buena nutrición es necesaria. El sujeto es la buena nutrición. En este caso, el núcleo es la palabra nutrición. Pero fíjate cómo las dos palabras que están antes, que son un artículo que es el la y un adjetivo que es la palabra buena, están unidas a ese núcleo directamente. Entonces, ambos son modificadores directos. Siempre se encierran por separado, recuerda eso. Tu carro rojo cayó por el barranco. Fíjate cómo el sujeto que es tu carro rojo tiene como núcleo la palabra carro y a cada extremo tiene, bueno, por un lado hay un determinante posesivo, ¿no? Que es el tú, y por el otro es un adjetivo calificativo que es rojo, ¿no? Entonces, ambos son modificadores directos. Recuerda, las palabras que pueden ser modificadores directos son los artículos, los adjetivos y los llamados determinantes, que en el fondo también son tipos de adjetivos, ¿no? Asimismo, recuerda que hay un elemento llamado modificador indirecto, que es el que se une al núcleo, pero ya con un nexo, con una preposición que los enlace. Por ejemplo, la mujer de Juan estudia administración. Ese que dice de Juan es un modificador indirecto, porque se está uniendo al núcleo que es la palabra mujer por un enlace que es el de. ¿Te das cuenta de la diferencia con el modificador directo, ¿no? Y aparte que de Juan no está constituido ni por artículos, ni por adjetivos, ni por determinantes, sino que es un sustantivo secundario. En este caso, la palabra Juan es un sustantivo secundario, que no es un sustantivo principal. Lo mismo pasa con el caballero de la triste figura. De la triste figura es también un modificador indirecto. Amigos como los tuyos también, ¿no? Ese como es un nexo y sería un modificador indirecto. Básicamente los nexos son preposiciones, como de, por ejemplo, ¿no? Como del. Aunque del también se concibe como un artículo, pero también vale como nexo para el MI. Y tenemos también un elemento que recibe el nombre de aposición. Recuerda que la aposición es como un sobrenombre o como una explicación, como un agregado que te especifica mejor quién es el núcleo. Por ejemplo, ¿no? Neil, mi mejor amigo, vive en Bolivia. El sujeto es Neil, mi mejor amigo. Y eso que dice mi mejor amigo, que está entre comas, es la aposición, que te está precisando quién es exactamente ese tal Neil. Lo reconoces porque está encerrado con comas. Y cuando está encerrado con comas se llama aposición explicativa. Pero también hay una aposición que no está encerrada con comas y que se llama especificativa, que sería de este modo: mi amigo Neil vive en Bolivia. En este caso el núcleo ya no es la palabra Neil, es la palabra amigo en realidad, ¿no? Y Neil sería la aposición. ¿Y sabes cómo te das cuenta? Porque si tú alargas la oración, en el fondo sería esto, ¿no? Mi amigo, coma, que se llama Neil, coma, vive en Bolivia. ¿Te das cuenta? O sea, si tú lo largas tranquilamente, podrías ponerle comas y la conviertes en una posición explicativa. Chicos, para el predicado les voy a enviar un segundo video, porque por la extensión puede que no cargue al YouTube, así que esta clase va a estar dividida en dos partes, ¿sí? No se olviden, por favor, junto con este de acá te va a venir un segundo video.